¿Me confirma, Diana, si se ve la presentación? Sí, señor. Ok, gracias, Dianita. Vamos a darle inicio a la tercera sesión. Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Recibo un cordial y filosófico saludo de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, EXA, de nuestra querida Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. Es un honor acompañarlo en esta tercera sesión de nuestro curso de Teoría del Conocimiento, un espacio diseñado para cultivar no solo las habilidades académicas, sino también una conciencia crítica frente al papel que juega el conocimiento en nuestras sociedades contemporáneas. Hoy, de aquí de Azagún, Córdoba, los invito a pensar, a sentir y sobre todo a cuestionar, a ejercer ese gesto que es tan propio de la filosofía, el asombro, la duda y esa búsqueda incesante del sentido en el mundo que está saturado de información, que está sediento de comprensión. Esta jornada se inscribe en el marco de la tarea 4 centrada en la obra de Edgar Morin, los siete saberes necesarios para la educación del futuro, pero más allá de una lectura técnica, se trata de asumir que ustedes como estudiantes una actitud filosófica comprometida. ¿Y cuál es esa actitud? Leer para transformar, citar para dialogar, argumentar para resistir el saber. Como les decía en ocasiones diferentes, el conocimiento, como lo plantea Mori, no es un conocimiento univócono ni neutro. Este está atravesado por tensiones éticas, tensiones políticas, culturales y las tensiones epistemológicas. En este sentido, la filosofía no solo se pregunta sobre el conocimiento, sino que busca la problemática, contextualiza esa problemática y al final la humaniza. Hoy más que nunca, nosotros necesitamos una razón crítica, una razón que sea capaz de vincular el saber con la justicia, con el método, con la ética y con esa reflexión que debe abordarse con acción. Esta no es una sesión, no es una clase convencional, no, muchachos, como se los decía a ustedes, es un espacio de construcción del saber en que cada uno de ustedes está llamado a ejercer su voz crítica, a interpretar con rigor y a escribir con una responsabilidad epistemológica. Nuevamente le doy las bienvenidas y bienvenidos. Comencemos en este viaje con profundidad y compromiso y esa pasión filosófica que nos caracteriza a nosotros. Bueno, lo encontramos en esta segunda diapositiva. En esta segunda diapositiva los voy a invitar de manera activa en esta jornada a través de la siguiente herramienta interactiva, perdón. Pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o ingresar directamente a través del link. Eh, es un espacio a través que escaneen el código que está diseñado para ustedes para escuchar sus voces, percepciones y preguntas. Porque el conocimiento se construye en diálogo, se construye desde esa diversidad, desde diferentes miradas, y eso se convierte en la riqueza de un pensamiento colectivo. Sin más preámbulo, los invito a que escaneemos el código QR y llegamos juntos filosofía.
¿Me confirma, Diana, si logró escanear el código, porfa? Sí, señor. Ok, Diana, cuénteme, ¿qué le salió en el código? Una pregunta sobre si el conocimiento tiene poder, eh, pero pues, o sea, la contesté, pero me dejó esperando a la siguiente Ok, diapositiva. No sé si sea mejor abrirlo desde el link. ok. Bien, Dianita, bien, bien. En esa diapositiva nos preguntan la primera pregunta es sobre si el conocimiento tiene poder. Acá no me deja abrirla, no sé qué pasa. No sé, profe, si pueda compartir el link en el chat, porque pues Ok, no, sí, claro, vamos a compartir el link, no hay problema. ¿Link compartido? ¿Puedo ingresar, Diana? sí está un poco lento, no sé la página. Sí, demora Em, para cargar un poco. sí, pero, o sea, hace una pregunta sobre si el conocimiento tiene poder. Entonces, Exacto. pues yo contesté Bueno, un poco. sí, tiene bastante poder el conocimiento. Sí, sí, está en Sí. la razón, Diana. Bueno, de todas maneras, les voy a... Bueno, va a quedar la grabación y vamos a tener la oportunidad de escanear el código un poco más, ¿cierto? Y tenemos el link porque veo que como que tengo falla en el internet y no me deja tampoco entrar. Ya hoy no hace un momento que estaba verificando y me dejó entrar, pero no me salen las preguntas. No, no Bueno, sale la damos pregunta. continuidad. Y Sí, damos continuidad. en el celular Sí, el sale la celular. pregunta, pero luego se queda como lento, o sea, no sigue a la siguiente Exactamente. diapositiva. Ok, excelente. Bueno, permíteme, como ya hemos comenzado a escanear el código, tenemos un poco de conocimiento que nos preguntaban si el conocimiento tenía poder. Vamos a comenzar evocando al gran filósofo Aristóteles de Estagira, quien con la lucidez de su mirada funcional nos legera dos afirmaciones que son esenciales y que articulan con la naturaleza humana y que nos dan la apertura de una sed del saber con su necesidad de comunidad. Tenemos la primera que nos dice que todos los hombres desean saber, desean por naturaleza saber. Eso fue escrito en el libro de Metafísica. Y tenemos la segunda afirmación, el hombre es por naturaleza un animal político. Bueno, Dianita, me gustaría escucharte, ¿qué logras interpretar de estas dos afirmaciones? Habla pues Aristóteles sobre la necesidad del conocimiento en el ser humano. Entonces, que por naturaleza todos los seres, los hombres, las personas, desean conocer, desean saber qué es, no sé, un objeto, y al ser parte de un grupo, se genera, y es por naturaleza también un animal político por esa razón, porque hace parte de una comunidad. Bien, muy excelente, Diana, porque ambas afirmaciones, lejos de ser meramente doctrinales,
Estas dos afirmaciones nos invitan a comprender que el conocimiento no es un ornamento de la razón, sino un impulso vital, una exigencia de la condición humana que se despliega históricamente en el seno de la polis. Por lo tanto, para Aristóteles, el conocimiento no es neutral. El conocimiento no es neutral. Y menos aún es inocente, porque saber es en todo momento, en toda forma de interpretación en el mundo, el que sabe interpreta y el que interpreta delimita horizontes de la posibilidad. Por eso quien detecta el saber también digamos que hace la detonación del poder. Ahora, Aristóteles nos vislumbra que el deseo natural del saber no ocurre en el vacío, sino dentro de una comunidad política. Eso quiere decir que no hay conocimiento sin lengua, sin cultura, sin mediaciones institucionales, sin relaciones de fuerzas. En otras palabras, el conocimiento es socialmente producido, históricamente situado y políticamente implicado. Pero debemos de preguntar, ¿no? Tener esa mirada filosófica y preguntar, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros en la actualidad? Al hacer esa pregunta, vamos a partir que la construcción del conocimiento no se puede desvincularse de sus aspectos en todas las estructuras sociales, porque el saber ese que es legítimo en la escuela, en los medios, en la ciencia o en el Estado. Y este produce lo que son subjetividades, jerarquía, exclusiones y por no decir las emancipaciones. Para eso, la tarea de la filosofía no es solamente producir saber, sino preguntar el saber mismo. ¿Quién sabe? ¿De dónde sabe? ¿A quién beneficia ese saber? ¿Y qué forma de vida posibilita o lo impide? Ahora, desde esta perspectiva, filosofar hoy es también resistir. ¿Pero a qué resistir? Resistir la reducción del conocimiento a información, resistir a la mercalización de la verdad, resistir a las formas del pensamiento. Y es sobre todo recuperar ese sentido ético del saber como un compromiso con la justicia, con la libertad y con la dignidad humana. Por lo tanto, si todo ser humano desea saber y si todo ser humano es político, entonces todo acto de conocer es también un acto de poder, pero un poder que, ejercido críticamente, puede volverse emancipador. Y es aquí que radica la potencia del pensamiento en las facultades de la capacidad de cuestionar al mundo para transformarlo. Ahora, miremos lo que nos dice Russell. ¿Qué nos dice Russell en esta presentación? Ahora, Russell nos presenta una forma crítica del pensamiento sobre la ciencia como un poder manipulador. La cita que hoy nos convoca, que es extraída de la obra de Russell, nos permite problematizar una de las transformaciones más significativas del conocimiento moderno, la progresiva instrumentalización del saber científico en función de dominio técnica y de poder fáctico. ¿Por qué? Husserl afirma con claridad que la ciencia en su origen y por su esencia es conocimiento. No cualquier conocimiento,
sino uno que aspira a la universalidad, a la formulación de leyes generales que implica los fenómenos particulares. Es por tanto una empresa, digámoslo así, una empresa racional, sistemática y metódica que busca comprender el orden del mundo. Pero aquí el giro filosóficamente más inquietante es el ideal cognitivo que ha sido desplazado, por lo tanto que el conocimiento, en su sentido más noble, cede el paso a la eficiencia, a la utilidad, a la manipulación. Preguntémonos esto, ¿qué implica esto filosóficamente? Que hemos pasado del logo de la contemplación al control, de la verdad a la eficiencia. ¿Qué nos dice la ciencia contemporánea muchas veces? Ya que responde a la pregunta ¿por qué? Sino a la pregunta ¿para qué? Y ese para qué, en contexto de mercado, geopolítica o de biotecnología, rara vez es neutro o desinteresado. Y aquí se convierte en una herramienta al servicio de intereses. ¿Cuáles son los intereses? Económicos, militares, y por supuesto los intereses ideológicos. Y esto se ve comprendido como una mutuación del conocimiento en poder, no, y que ese poder no es un accidente, sino una consecuencia estructural del modo en que se articula la ciencia con la técnica y con esos dispositivos de dominación. Un filósofo, Michel Foucault, advertía, él nos decía que advertía, el saber no solo produce verdades, produce sujetos, disciplina y régimen de control. Y es que por eso que la filosofía, desde esta perspectiva, no puede limitarse a ser espectadores del avance científico. Tiene el deber ético, tiene ese deber epistemológico de preguntar las condiciones, de preguntar la finalidad y de preguntar las consecuencias del saber. Porque cuando el conocimiento tiene obstáculo como poder manipulador, aquí corre el riesgo de deshumanizar lo real, cosificar al sujeto y convertir la naturaleza y al propio ser humano en objeto de explotación. Y preguntémonos, ¿cuál es la tarea como pensador y como filósofo ¿Será recuperar el valor crítico del saber? Enseñar que la ciencia no debe estar al servicio de la manipulación, sino de esclarar, no del dominio, sino de la comprensión, no de la explotación, sino del ciudadano. Cito a Edgar Morin, necesitamos una ciencia con conciencia. Por lo tanto, esta cita yo le llamo una advertencia de Husserl y que aún sigue vigente si no reflexionamos sobre el sentido del conocimiento, vamos a empezar a correr el riesgo de que el poder del saber nos conduzca no solo a una liberación, sino una forma de alineación. Y por ello, la filosofía con conciencia crítica del saber es más urgente que nunca. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Diana? No, profe, pues tengo, es que no sé si sea un poco fuera de contexto, pero es que tengo una inquietud, como una Sí, inconformidad, dímelo. porque en el último trabajo, en el libro que teníamos que leer el texto,
en el referente bibliográfico estaba otro texto, no estaba el texto. Y yo me enfoqué en ese texto, pero incluso yo le pregunté, profe, y usted me envió el link correspondiente, ¿sí? Sí, Pero cuando claro. yo busqué en los referentes bibliográficos era otro link. Entonces eso me demoró también en los días de entrega y cuando vi la calificación, el foro tenía una puntuación de 40 puntos y o sea, no participé en el foro y me pareció, o sea, una pérdida grande, o sea, 40 puntos es Sí, mucho. pero Diana, hay que tener presente que usted ha participado en todos los IPA, ¿cierto, Diana? Sí, profe, pero entonces quedé pues Esos puntos muy, que lograste, digamos, no perder, sino por cuestiones de participación en el foro. Recuerde que las 3 sesiones de CIPA que usted ha asistido, que yo tengo su asistencia, esas 3 sesiones de CIPA le dan 50 puntos. pero al final, ¿cierto, profe? Claro, hacia el final. Ah, O ya, sea que porque los puntos que lograste perder, bueno, yo entiendo tu situación, pero es que la rúbrica me dice que tengo que calificarte si participaste o no participaste, porque si te coloco la puntuación que participaste, sin participar se bloquea la calificación inmediatamente. ¿Sí me va a entender? Entonces, sí. usted tiene los puntos ganados de CIPA. Con este CIPA de hoy ya usted completa sus 50 puntos de CIPA porque usted ha participado en todas las sesiones del CIPA. Son 3 sesiones. Usted ha participado y entonces no hay problema por eso. Ah, Al ya, final de, al es final que, de, al final de la nota del 75% me toca subir los puntos del CIP y eso es al final del periodo académico, cuando ya usted se sube a la nota 1 y la nota 2 se le van a ver reflejados sus puntos de CIPA y esos puntos se le suman a su nota final. de acuerdo, yo no sabía, profe, pero bueno, eso me deja un No, poco no, más no, tranquila. está en todo tu derecho de preguntar, de cuestionar, porque si te quedas callado, y aquí no está para quedarse callado, no es para dialogar, preguntar, reclamar. Mire lo que estamos hablando sobre el conocimiento y el poder. ¿Vale, Sí, Dianita? pero y aparte de eso, pues tengo contrariedad con esa metodología de la UNAD en cuanto a que, o sea, no es opcional, sino obligatorio. O sea, tienes que participar en los foros, o sea, y en todos los cursos pasa lo mismo y no debería ser así, o sea, debería ser opcional, no obligatorio, pero bueno, eso es otra cuestión Sí, metodológica de sí, la sí, sí. Lo que pasa es que los UNAD. foros de Anita ayudan a la interpelación filosófica, ayudan a la construcción del conocimiento conjuntamente, ayuda a debatir, ayuda, digamos que a afianzar esas competencias argumentativas, críticas. Por eso es importante los foros, porque en el foro se construye el conocimiento de forma conjunta. Ya, profe, de todas maneras, pues como en mi primer semestre, hasta Sí, te ahora, por entiendo. ejemplo, estoy aprendiendo sobre el texto argumentativo. Hasta ahora lo estoy viendo. O sea que tampoco mi nivel de argumentación es tan amplio porque hasta ahora estoy empezando. Pero pues es bueno porque uno va como desarrollando poco a poco todas esas habilidades. Sí, esa era como la inquietud, profe, que tenía. Pues Ok. ya quedó resuelta. No, tranquila, tranquila, no te preocupes, Diana, no te preocupes, ¿vale? Bueno, vamos a darle continuidad a esta imagen, a esta frase de Francis Bacon, una interpretación filosófica de un aforismo. Bacon, nos encontramos ante una afirmación inaugural de la ciencia moderna, que es escrita para uno de los más influyentes arquitectónicos, eh, que meramente, digamos que marca un punto de ruptura en la epistemología occidental, el tránsito a una ciencia especulativa, a una ciencia experimental, empírica y productiva. En este aforismo, primero, Bacon plantea con claridad meridiana que el ser humano solo conoce y actúa en la medida en que ha logrado descifrar las leyes de la naturaleza. Eso quiere decir que nada más fuera de ese conocimiento experimental y racional, nada sabe,
ni nada puede. Esta afirmación, digamos que encierra una revolución epistemológica, y es que el conocimiento ya no se concibe como una contemplación, como Platón y Aristóteles lo afirmaban, sino como una iluminación divina, como la de la escolástica, sino como una intervención en lo real. El ser humano es, de acuerdo a Bacon, servidor e intérprete de la naturaleza. No es su amo por derecho metafísico, sino por esa capacidad técnica. Por este servicio, no es pasivo, posee una actividad de indagación metodológica, una búsqueda guiada por la experiencia, la observación rigurosa y la formulación de esas hipótesis que son comprobables. Eh, Esto es un giro metodológico que se funda la modernidad científica. Ahora bien, la clave crítica de esta afirmación está en el límite que trazar. ¿Y qué es trazar? El ser humano eh, no puede en la medida en la que sabe. Y solo sabe si investiga racionalmente las leyes de esa naturaleza. Lo demás es, digamos que es una ignorancia o impotencia. Desde las lecturas contemporáneas, esta concepción ha sido avalada para abrir el camino a ese desarrollo científico técnico, pero también cuestionada por su sesgo reduccionista. ¿Por qué? Porque estamos subordinando la comprensión del mundo únicamente a lo experimental, que se incluye otra forma de saber, lo que son los símbolos, lo simbólico, lo ético, lo estético y lo espiritual. Ahora, la crítica postmoderna de autores como Habermas, ellos han señalado que la razón instrumental de Bacon corre el riesgo de poner un obstáculo al método y a olvidar el sentido, y que lo convierta al ser humano en un mero operador técnico funcional, pero finalmente es trascendente. Por eso es que la filosofía contemporánea no debe renunciar a la herencia de Bacon, pero sí tiene el deber de someter a revisión crítica. ¿Por qué? Porque el conocimiento empírico por sí solo no basta para orientar la vida humana. Saber cómo funciona la naturaleza no nos dice cómo debemos vivir. Esa es la tarea éticamente del pensamiento. Ahora, Bacon inaugura este proyecto moderno del conocimiento como un poder racional sobre la naturaleza. Pero nosotros, que estamos en pleno siglo XXI, debemos preguntarnos si ese poder ha sido emancipador o destructivo. ¿Y qué tipo de saberes necesitamos hoy para reconciliar la humanidad y el mundo? ¿Por qué, Chu? Porque ahora, cuando le hablo de esta reconciliación, es que partimos de la forma emancipadora. Debemos preguntarnos, ¿somos libres o somos destructivos? En esta siguiente diapositiva encontramos un, sigamos dialogando. No sé si puedes escanear el código, voy a intentarlo acá desde mi celular, porque no me deja presentar no sé si lo escaneé desde allá, Diana. Sí, profe, pregunta, ¿qué implicación ha tenido la frase el conocimiento es poder? ¿Qué implicación ha tenido la frase el conocimiento es poder? Entonces, da unas opciones, se pueden Ok, elegir ¿qué dos. opción escoge? De acuerdo a lo explicado. Mm, yo elegí la posibilidad de contribuir a realizar sociedades futuras,
revueltas políticas y sociales. Mm, vamos a ver. Ok. Es que demora el cargue para la siguiente diapositiva. La siguiente pregunta. Bueno, mientras que sigue Bueno, cargando ahorita, vamos a darle continuidad. Y vamos a darle continuidad para ir concluyendo que la filosofía no concluye con una respuesta, sino que se prolonga, esta prolonga nuevas preguntas. Para ello, en esta sesión, no debemos o no debe entenderse como un cierre, sino como una apertura. Apertura a la escucha, a la interpretación crítica, a la construcción compartida de ese sentido. Ahora, este espacio, como se los digo a ustedes, es un espacio donde predomina el monólogo de algoritmos dialogar con un acto de resistencia intelectual. Ahora nos encontramos con una lectura de Tomás Hobbes del libro de la libertad, que le habla sobre nosotros sobre el Estado como artefacto racional y artificial. Esta cita es un poco extensa, pero es una cita que nos encontramos ante, bueno, yo lo considero ante uno de los pasajes más emblemáticos de la filosofía política moderna, porque tiene una descripción del Estado como un hombre artificial, elaborado por Tomás Hobbes en el inicio de su obra Leviatán. Digamos que esta es una alegoría profundamente mecánica, pero para ello menos poderosa. Hobbes traslada la anatomía humana al cuerpo político y lo convierte en una metáfora, no es meramente literaria, es una ontológica y normativa, porque considera el Estado es una máquina de los hombres, un artefacto fabricado por el ingenio humano para evitar el caos originario. La política hay que entenderla como técnica, como ese arte que imita la naturaleza. Hobbes, por su parte, en una concepción mecanicista con la realidad como hijo intelectual de esa revolución científica, interpela la vida tanto natural como social, como un movimiento, como estructura de resorte, como fibra de engranaje y ve la vida no es un misterio metafísico para él, sino una función mecánica explicable y que es replicable. Bajo esa premisa, la naturaleza crea al ser humano, el arte humano, que puede crear otro ser. Eso quiere decir que el Estado, un macroorganismo artificial, que cuyo propósito no es la contemplación del bien, como lo diría Aristóteles, sino la protección de los cuerpos y los bienes de los hombres, de su seguridad y su preservación. Pero hay que tener en cuenta que del caos al orden, al pacto, a la necesidad del soberano. Bobby escribe también su Leviatán en el contexto histórico de la guerra civil, una fragmentación del poder, de esa violencia desbordada en Inglaterra. Para ello, su teoría política, digamos que responde con urgencia vital. ¿Cuál es su urgencia vital? Evitar el estado de naturaleza, esa condición previa al orden político, donde, en ausencia de esa autoridad, el hombre es lobo del hombro del hombre. Y vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Y para salir de ese abismo, Hobbes plantea el pacto social mediante el cual los individuos renuncian su derecho natural a la autodefensa, a su autodefensa y lo transfiere su poder, digamos, una autoridad común, que es, entre comillas, el soberano, que sería el arma artificial del Estado. Y que ese acto funcional se asemeja hagamos al hombre del Génesis, que el Estado es creador por voluntad humana, no por designio divino, y eso decide su radical
modernidad. Por eso el Leviatán hoy tiene una vigencia, unos riesgos y unas relecturas. Hoy en día podemos entender la metáfora del Leviatán siguiendo profundamente actualmente en una época de fragmentación política, de crisis de la legitimización institucional y de creciente desinformación ciudadana, la pregunta de Hobbes vuelve con fuerza. ¿Qué nos une? ¿Qué nos mantiene cohesionada? ¿Qué mantiene cohesionada a una sociedad que se desliza hacia el conflicto permanente? Pero también debemos ir más allá de Hobbes. Su modelo es vertical, un modelo autoritario basado en la obediencia absoluta al soberano. Hoy, la democracia exige una reconfiguración del cuerpo político y no un leviatán unívoco, ¿no? Sino un organismo plural, deliberado, descentralizado, donde la soberanía no se imponga desde arriba, sino que se construya desde el diálogo y el reconocimiento mutuo. Y sin embargo, en tiempos, digamos, los tiempos de pandemia, de catástrofe climática o de esa desinformación masiva, la demanda de esa autoridad legítima reaparece y el Leviatán no ha muerto, muta, se transforma y se digitaliza. Hoy el soberano puede ser un algoritmo, puede ser una red, una base de datos que regulan nuestras decisiones. Ahora, saquemos alguna conclusión de esto. ¿Somos aún ciudadanos del Leviatán? Hobbes nos deja una advertencia filosófica que es muy esencial. Sin pacto no hay sociedad. Sin norma no hay libertad. Sin poder no hay paz, pero también nos dejó una inquietud. El es el Leviatán que nos protege. Puede también dominarnos. El arte humano crea máquinas, pero cuando esas máquinas quieren autonomía, ¿quién va a gobernar? Pensar el Estado hoy es pensar el equilibrio entre seguridad y libertad, entre orden y justicia, entre obediencia y participación. Y ese ejercicio, lejos de ser una tarea técnica, es una empresa profundamente filosófica, ética y política. Como lo diría Hobbes, es una obra de arte, pero una que construimos o destruimos cada día. Ahora, al, al ver esta interpretación y si le hacemos un análisis filosófico al documento de Hobbes, ese Leviatán y los cimientos del liberalismo, Hobbes y el origen del Estado como fundamento de autoridad política, nos expone un texto citado que expresa la génesis de una de las más grandes revoluciones de la filosofía política moderna, que es el pacto social. Hobbes introduce aquí una noción clave, digamos, de un contractualismo. ¿Por qué de un contractualismo? Porque afirma que el Estado no surge por voluntad divina ni por herencia natural de poder, sino por un acuerdo racional entre hombres libres y temerosos, motivados por el deseo de salir del estado de naturaleza, ese estado de guerra de todos contra todos. Autorizo y transfiero a este hombre, asamblea de hombres, mi derecho de gobernarme a mí mismo. Y es digamos que ese acto de transferencia voluntaria de poder, que es un poder natural e individual, funda la legitimidad del soberano. Aquí Hobbes emplea una lógica persuasiva que no se trata de obedecer por miedo solamente, sino de obedecer por racionalidad práctica, al reconocer que la paz
y la seguridad solo pueden lograrse creciendo el derecho absoluto, un derecho absoluto de gobernarse a sí mismo. Esto configura, digamos, que una unidad política real y el Estado como persona artificial, creadora de ese pacto, lo que Hobbes llama Leviatán, no es simplemente una institución externa, sino un ente autorizado por todos y que a través de una lógica contractual da origen a la moderna teoría del Estado liberal. Ahora, pero hay que entender también el derecho de la naturaleza como una libertad, como poder individual. El concepto de derecho natural, que es entendido como el poder de cada individuo, posee para conservar su vida. Esta idea no es menor. Hobbes sostiene que la libertad no se define como participación política, como Aristóteles, sino como esa ausencia de impedimentos externos para pensar su propio poder que quiera. Eso significa que el Estado es libre en la medida en que hay obstáculos para ejercer su poder natural, aunque esa libertad lleva al caos. Y si no es regulada por un contrato, así que la libertad o la autoridad no son contrarios, sino son complementarios. Y aquí la autoridad es necesaria para garantizar la libertad mínima y estable para todos. Ahora, hay que tener también que hay un fundamento liberal eh, de hobbies a la teoría de ese capitalismo. La flecha que conecta clave económica posteriormente va a derivar el capitalismo es fundamental. Joven al definir al hombre como un ser racional, individualista y que es motivado por esos intereses propios, siente las bases del homus liberal. Este individuo calcula su riesgo, busca conservar su vida y sus bienes, está dispuesto a intercambiar libertad por seguridad jurídica y estabilidad. Y el principio racional es que el hombre es sujeto de intereses y que se convierte más adelante en el motor del pensamiento económico moderno, desde Lucking, Smith, hasta el neoliberalismo contemporáneo. Por eso si hacemos una conclusión de esta cita, Hobbes es un arquitecto del orden moderno, porque Tomás Joven no solo crea una teoría política de obediencia y poder, crea el armazón filosófico del liberalismo político y económico. ¿Por qué? Porque aquí se define la libertad como ausencia de impedimento, presenta el individuo como agente de cálculo y autopreservación. Y por lo tanto, su pensamiento permanece como una de las estructuras invisibles en el mundo moderno, cuya sombra se proyecta aún más en nuestras democracias, sistemas jurídicos y economías eh, liberales. Ahora, pero vamos a entrar un poquito más a lo de Kant. ¿Me puedes leer esa cita bibliográfica, porfa? Sí, profe. Kant. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Ok, Sapere aude. sí, Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. ok.
un texto que, una cita que nos habla un poco de Kant y la ilustración, que es el despertar de la autonomía nacional. Separe aude. Es el grito de la emancipación del pensamiento moderno. La frase central del texto kantiano, separe de aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. Sal de la minoría de edad. Atrévete a pensar por ti mismo. Y esto no significa que yo tengo que, para poder pensar, tengo que tener la mayoría de edad, que son los 18 años. No, para nada. No es simplemente un llamado retórico. Digamos que la consigna funcional del pensamiento ilustrado, que es una ruptura definitiva con la minoría de edad intelectual que caracteriza esa estructura dogmática de, de la religión, la tradición, la tutela paternal del saber. La ilustración para Kant es una época, no es una época, perdón, sino un proceso crítico, una tarea del pensamiento, porque la ilustración para Immanuel Kant es una liberación del hombre culpable de su incapacidad. Este diagnóstico kantiano, digamos que señala una patología social, Una y etapa es de la, lucidez, ¿sí? etapa de lucidez. No te escuché, Dianita, ¿me puedes repetir, por favor? Es una etapa de lucidez. Exactamente. Porque Kant considera esa autoincapacidad racional del ser humano, aunque potencialmente libre, y que está dotado de razón, decide no pensar por sí mismo, no por falta de inteligencia, sino por pereza y cobardía. ¿Por qué? Porque es que, un ejemplo, si en el noticiero me dicen que uno más uno es tres, yo lo creo, yo no voy a criticar, no voy a pensar, no voy a cuestionar eso. Ya sigo metido en la minoría de edad. Por eso es que él habla de una autoincapacidad racional. Y que tenemos una culpabilidad porque Kant introduce un juicio ético-político contundente. Y esa incapacidad del ser humano no es simplemente un error o una limitación, es culpable. ¿Por qué? Porque el ser humano posee razón, porque puede decidir emplearla, pero renuncia voluntariamente a pensar ella porque refiere la comunidad de la obediencia, la dificultad de pensar. Un ejemplo, cuántas personas solamente se queda con lo que le dicen, no se atreven a investigar si esto es cierto, esto es verdad, qué tan real sea esto. Y este planteamiento inaugura lo que en filosofía política y ética se domina autonomía. Y la autonomía es la capacidad del sujeto para tener una legislación en sí mismo mediante el uso de la razón, sin depender de una autoridad externa. ¿Y cuál es esa autoridad externa? Ya sea religiosa, política o cultural. Y en términos kantianos, el sujeto es autónomo, es aquel que ha salido a la minoría de edad intelectual. No es porque voy a cumplir los 18 años. Las causas aquí no residen en las partes de la inteligencia, sino de decisión y valor. Es decir, no pensar no es falta de carácter, no de facultades. Pero tenemos también que esa ilustración como proceso histórico educativo, Kant no ve la ilustración como un momento terminado, sino como una empresa colectiva y al mismo tiempo que es progresiva, porque es donde los individuos son llamados a pensar críticamente, a cuestionar las verdades heredadas, a abandonar la obediencia ciega y la superstición. Y ese proceso es posible no solo en un entorno donde se garantiza la libertad, de un uso público de la razón, es decir, donde todos los ciudadanos pueden debatir, pueden cuestionar, reflexionar abiertamente. Y Kant asocia este ideal con un llamado Estado ilustrado, donde las leyes no impiden la crítica, sino lo que hace es posible a esa crítica. Porque Kant ve al sujeto moderno y ve una genealogía de la autonomía. Y si tenemos en cuenta que ese texto que
está expuesto ahí, articula con los grandes pilares de la modernidad. ¿Y cuál es el consenso? La concepción del sujeto como centro de la razón crítica, como un agente capaz de construir conocimiento sin tutela, porque Kant da un paso decisivo al definir la ilustración como emancipación cognitiva y moral, lo cual será retomada por corrientes como el racionalismo ilustrado, el liberalismo político, el constructivismo pedagógico que tenemos a Piaget por allá, y la filosofía crítica contemporánea, especialmente en Habermas, quien ve en el separo de Auden la semilla del discurso racional y moderno. Ahora, vamos a hacer una conclusión de esto. ¿Y la conclusión cuál es? Hay un imperativo ilustrado como tarea ética y política. La imagen condensada, una imagen de enorme densidad filosófica. La ilustración kantiana es la responsabilidad moral de pensar por uno mismo. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de desarrollar el coraje del ejercicio de la razón en libertad. Porque Kant establece así una frontera radical entre vivir bajo la autoridad del otro o vivir conforme a la razón propia. Les dejo, ¿cómo quieren vivir, muchachos? ¿Vivir bajo la autoridad del otro o vivir conforme a la razón propia? Y esto es un principio que sigue siendo actual ante los fenómenos contemporáneos de la manipulación, el dogmatismo ideológico, el populismo y desinformación. El lema kantiano sigue siendo un grito urgente en defensa de esa razón crítica. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, todo claro. Ok. En esta diapositiva, interpretar o transformar el giro materialista y emancipador de Marx. Marx y hace una crítica a, a esa filosofía especulativa. Eh, Cuando hablo de esa filosofía especulativa, la célebre tesis 11 de Feuerbach de Carlos Marx en 1845, si mi mente no falla, constituye un punto de inflexión en la historia del pensamiento filosófico. Con una sola frase, Marx destrona siglos de filosofía contemplativa y plantea un nuevo horizonte de acción. ¿Cuál es ese nuevo horizonte de acción? Ese horizonte de acción es que más llaman los filósofos, no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. De lo que se trata es de transformar. Esta afirmación no es una mera consigna revolucionaria, es una reformulación ontológica, una reformulación epistemológica del papel de la filosofía. Marx no niega la importancia de cómo interpretar de cómo interpretar al mundo, pero denuncia que la filosofía tradicional se ha limitado a describir sin incidir en su formación concreta. ¿Por qué? Tenemos del idealismo a la praxis. En esta tesis, Marx rompe con ese idealismo alemán, especialmente con Hegel, al sustituir la especulación por la praxis. La acción transformadora de los sujetos inmersos en condiciones materiales concretas, es aquí que la filosofía marxista permanece en el plano de las ideas puras, sino que debe encarnarse en la historia, en la lucha social, en el trabajo, en las relaciones, en esas relaciones de producción. Y es aquí que nace una nueva función de pensamiento. No basta con saber, hay que actuar. Y ese pasaje del filósofo como sabio al filósofo como agente de cambio. Ahora, Marcuse
en su teoría crítica y la función evolucionaria de ese pensamiento, este autor, digamos que plantea eh, eficazmente y retoma este legado marxista dentro del marco de la teoría crítica, con la afirmación que de los conceptos teóricos culmina con el cambio social. Esta, digamos que se refuerza esta noción, se refuerza la teoría política, no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar conciencia crítica y posibilitar la emancipación, esa emancipación real. Especialmente, esto se enfatiza en que el conocimiento auténtico debe desmascarar las formas de opresión, esa forma de opresión oculta en la cultura y en la técnica. Porque la filosofía crítica debe resistir al pensamiento por los sistemas de la lógica. Y no se trata solamente de una praxis radical crítica. El pensamiento puede contribuir a la liberación del sujeto y transformarla en sociedad. Ahora, aquí no hay algo importante en esta imagen, en esta diapositiva, y es el deber ético-político de la filosofía. El legado de Marx y Marcuse impone una exigencia a todo filósofo, a todo intelectual o ciudadano que esté comprometido. Y es que no basta con comprender el mundo. Comprender es solo el primer paso. La tarea profunda es incidir, transformar y liberar. Desde esta visión, la filosofía no es un discurso ornamental, sino una fuerza crítica que denuncia lo injusto, revela lo oculto y llama la acción. Y nosotros estamos llamados a hacer la acción. Y por eso debemos de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con lo que sé? ¿Sirve mi pensamiento para mejorar la vida de otros? ¿Cómo vinculo teoría con transformación? ¿Cómo las vinculo? Y para eso vamos a tener el pasaje en esta diapositiva 11, que es el pensamiento científico de Husserl. Aquí el autor nos expone un pensamiento científico como forma de poder que nos dice que la ciencia, no como saber neutro, sino como una fuerza operativa. Este autor nos invita a desmontar una de las ilusiones más persistentes del pensamiento moderno, y es la supuesta neutralidad del conocimiento científico. A diferencia de quienes ven la ciencia como una búsqueda sí, una búsqueda de desenteración que es desinteresada de verdad, este autor señala que la ciencia es y ha sido siempre forma de poder, un instrumento de dominio sobre el mundo natural y social. ¿Por qué? Porque este pensamiento, poder, implica que la ciencia no solo describe el mundo, lo transforma activamente. No se trata de saber por saber, sino de saber para intervenir, controlar, organizar o modificar. Ahora bien, el conocimiento científico otorga ventajas prácticas y lo sabemos, como son la tecnología, o los militares, la economía. Y el conocimiento y poder son relaciones que se pueden analizar de dos vertientes. ¿Cuáles son esas dos vertientes? Una positiva y una crítica. Desde la positiva tenemos que la ciencia siempre ha permitido la liberación de la humanidad.
respecto a las fuerzas naturales incontrolables. Tenemos lo que son las enfermedades, el hambre, las catástrofes, etcétera. En ese sentido, el conocimiento empírico y racional otorga autonomía y progreso. Pero la crítica, la segunda vertiente, que es la crítica, el poder se convierte en un poder conferido por la ciencia y que también puede ser a través de un monopolio instrumental y convertido en dominación. ¿Y cuáles son esas dominación? Un ejemplo, las armas nucleares son fruto del pensamiento científico. Las tecnologías de vigilancia masiva también lo son. El desarrollo económico desigual entre naciones están vinculados al acceso asimétrico al conocimiento científico, también lo es. De allí que esta cita invita a una ética del conocimiento e invita a una reflexión constante sobre para qué, con quién y con qué consecuencia se produce la ciencia. Ahora, pero la ciencia hay que entenderla como una responsabilidad. Y es que el pensamiento de este autor nos obliga a comprender que la ciencia es una herramienta que puede liberar o puede oprimir. Y que no basta con formar científicos o con tecnólogos brillantes, es necesario formar sujetos éticos que comprendan el poder, que detectan a través de su conocimiento. Así que el pensamiento científico debe ir acompañado del pensamiento crítico. Y el poder que confiere debe estar sujeto a la pregunta ética. ¿Y cuál es la pregunta ética? ¿Qué tipo de mundo estoy construyendo con lo que yo sé? Hagamos el ejercicio. ¿Qué tipo de mundo estoy construyendo con lo que yo sé? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y tenemos que Marcuse nos habla sobre las tecnologías como forma de dominación racionalizada. Primero, aquí hay una crítica al mito de la neutralidad tecnológica. Es lo que se podemos evidenciar en esta cita. La crítica de la neutralidad tecnológica. ¿Y cuál es el mito? La tecnología está cargada de intencionalidad ideológica desde que nació, desde su diseño. También nos podemos dar cuenta que cada técnica lleva implícitamente una forma de organización del trabajo, del conocimiento y del mismo poder. Por lo tanto, que las sociedades tecnológicas, lejos de ser neutral, produce subjetividades y que estas subjetividades están adaptadas al sistema. Un sistema conformista, obediente, funcionales al status quo. Y que ese pensamiento se alinea a una crítica al hombre, a un hombre que figura el centro o que figura donde el sujeto ha perdido la capacidad de pensar críticamente y que ha sido absorbido por la lógica técnica administrativa que se presenta como objetiva e inevitable. Pero la afirmación de que la razón tecnológica se ha hecho razón política yo digo, lo manifiesto que es profundamente perturbadora y lúdica al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Preguntémonos, muchachos, ¿qué significa esto? Que los criterios de la eficiencia técnica, rapidez, automatización, rendimiento, se han impuesto como principio de organización social, que las decisiones políticas que deberían estar sujetas a esa deliberación democrática y ética son hoy justificadas en nombre de la famosa eficiencia técnica o el progreso inevitable, y que el dominio de esa tecnociencia reemplaza críticamente por procesos tecnocráticos donde el poder se presenta como gestión neutral y no como ideología. En otras palabras, muchachos, la técnica ha sustituido al juicio político.
y a la administración ha desplazado a la ética. Vivimos bajo una racionalidad instrumental que convierte a los seres humanos en medios y no en fines. Eso es lo que podemos ver. Y es que el mensaje es claro de este autor. La técnica no es un simple medio, es un dispositivo de poder. Si queremos una sociedad verdaderamente libre, no basta con apropiarse de las tecnologías. Hay que redefinir sus fines, sus métodos y su racionalidad. La verdadera liberación no será solo política ni económica, será epistemológica, cultural y al mismo tiempo técnica. Vamos a tratar de ver este pequeño video. Voy a tratar de... ¿Lo puedo observar allá? Vamos a ver si lo podemos observar. ¿Me confirma, Yanite, si se ve el video? No, profe, no se ve. Ok, ya configuro nuevamente el... Ya lo configuro, no te preocupes. Permíteme unos minutos que ya estamos llegando a la parte final. Ahora sí me confirma, Diana. Sí, profe. Sí, se ve el video. Ok. Sí, señor.
Ok, Anita, ¿estamos en línea todavía? Listo, profe. Sí, muy interesante el video. Ok, ok. Em, dice que, Me confirma si se ve la diapositiva? bueno, profe. ¿Se ve la diapositiva? Sí, no, pues está como, o sea, hay dos Ok. banderas, la de México y la de Colombia. No sé si hace parte del video. Ahora sí, Ahora sí, profe. qué pena que tengo que dejar de compartir. Bueno, sí, un buen recurso en ese video, un recurso que nos deja un poco claro el concepto de lo que es eh, política, ¿cierto? Eh, De ahí la se, relación de poder. O sí, sea, claro, muy pero interesante. O sea, sí, nos muestra cómo, por ejemplo, como ejemplo, o sea, yo voy a trabajar porque tengo un hijo, entonces debo ir a trabajar, pero no como yo voy a trabajar porque me gusta ese trabajo y quiero hacerlo, sino porque tengo un condicional y lo, digamos, lo ejemplifica en, en esta sociedad capitalista con las deudas. O sea, si yo compro un carro y tengo la deuda, para pagarlo debo someterme a un trabajo quizás que no me guste, por ejemplo. excelente, sí, porque ahí se da lo que es el poder. Bueno, vamos a continuar y vamos a continuar con esta siguiente cita de Mario Buckner, de un filósofo destacado de la ciencia del siglo XX. Se opone tangentemente a la idea ingenua de que la ciencia, cuando es aplicada en el ámbito político, puede obrar como una instancia neutral, imparcial y puramente técnica. Para Mario Buckner, esta creencia encierra, digamos que un riesgo ideológico profundo, porque confundir el método con la finalidad, la objetividad con la moralidad y la técnica con la justicia. Buckner, el autor Mario, desmantela el mito del cienticismo político y que esta corriente que afirma que al aplicar la racionalidad, esa racionalidad técnica al gobierno, necesariamente se mejora la sociedad. Este modelo ha, digamos, sustentado proyectos tecnocráticos, autoritarios y proyectos colonialistas bajo el disfraz de la racionalidad instrumental. Porque la historia del siglo XX lo demuestra. La técnica sin ética no humaniza, sino que optimiza a la dominación. La filosofía crítica del poder, más allá de la eficiencia, desde el punto de vista filosófico riguroso, el núcleo de la crítica de este pensador Mario es epistemológico, ético y político. ¿Por qué? ¿Por qué epistemológico? Es epistemológico porque denuncia la confusión entre el conocimiento y decisión. La ciencia describe y aplica la política decide y orienta. El conocimiento no prescribe fines, solo ofrece lo que son el medio. Por lo tanto, el uso del conocimiento científico en política requiere siempre una deliberación ética y política previa para que ese saber ético y políticamente, señala que toda política científica debe de responder a intereses previos, no a verdades objetivas. Esa planificación política no ocurre en un vacío. Quienes definen los problemas y las famosas soluciones
hacen desde el interés social, ideológico o económico particulares. Y es que aquí que la técnica no resuelve los conflictos éticos, sino que puede enmascararlos, que es lo que se busca. Aquí vamos a encontrar en esta frase unos vínculos, en esta cita, perdón, con la escuela de Franco y la razón instrumental. Perdón. Teniendo en cuenta la escuela de Franco, pensadores como Adorno, Habermas, en su crítica, perdón, de la racionalidad instrumental, es un tipo de razón que reduce el pensamiento a cálculo de medios para fines. Si se preguntarse por la justicia o el sentido de esos fines, se logra afirmar, como ya vivimos, que esa razón tecnológica se había convertido en razón política y que la técnica se transformaba en un mecanismo de control social que era eficaz para la represión directa. Lo mismo expresa Buckner. ¿Por qué expresa Buckner lo mismo? Porque una política que se reviste de tecnociencia puede legitimar decisiones profundamente que son injustas bajo el discurso de eficiencia o bajo de la viabilidad. Voy a citar un ejemplo realista. Las políticas de seguridad que son basadas en algoritmos predictos parecen como científicas, pero muchas veces perpetúan sesgos raciales o sociales sin ninguna discusión, sin ninguna deliberación. Democracia. Y aquí existe un conocimiento, existe un poder, existe una responsabilidad. Y que este pensamiento de Mario Bunge también nos recuerda una tesis clásica del pensamiento filosófico moderno, desde Bacon hasta Foucault, saber es poder. Podemos hacer unas conclusiones de esto, de esta tesis, de esta narrativa. Desde una mirada filosófica, el aporte que nos da Mario Bunge, podemos hacer unas conclusiones que el conocimiento es necesario, pero no suficiente, porque este no garantiza por sí mismo una política justa. La ciencia, por muy aplicada, está socialmente condicionada. ¿Por qué? Porque sus aplicaciones responden a intereses de clases económicos o de ideológicos. Podemos decir que la política no puede desligarse a la técnica, porque existe una deliberación ética, existe un juicio político y existe la participación ciudadana en estos procesos. Y podemos decir por último que la tecnificación de la política puede ocultarse en justicia. Como se lo dice usted, un sistema político eficiente puede ser también opresivo si no se rige por valores liberadores. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bueno, hemos llegado a una de las diapositivas, que es de la racionalidad cuantitativa. Seguimos con Mario Bunge. Mario Bunge describe aquí que la introducción de la lógica científica cuantitativa en el mundo, en ese mundo de gestión empresarial, es decir, la aplicación a esos modelos matemáticos y estadísticos para mejorar la forma de decisiones y administrativa. Esto es un fenómeno. En apariencia es positivo, pero marca un giro epistemológico y ético. ¿Y por qué? En la forma de concebir el conocimiento
Este trabaja en la vida social. Desde una perspectiva filosófica crítica, esto se representa como la colonización de la razón práctica por la razón instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Que la subordinación del juicio ético y político a la ideología de la eficiencia eh, da una automatización de resultados medibles y que las organizaciones se convierten en máquinas y las personas en un engranaje cuyo valor depende de sus matrices de productividad. Y eso se considera como como un paradigma y que ese paradigma que hace una crítica que puede profundizar a través de de una noción y que es el paradigma de la medición, donde la realidad no solo se valida por ser reducida en cifras, gráficos o cualquier clase de indicador. Esto, como lo encarna Michel Foucault en el dominio de la biopolítica, que es el control de las poblaciones a través de la técnica de gestión de cuerpo y conducta y rendimiento. Un ejemplo claro de eso sería el sistema de evaluación por punto en plataformas digitales, como un Uber, un Rappi, donde los seres humanos se transforman en prestadores de rendimiento, son gestionados de forma de algoritmos. Así el ideal industrial de progreso, como manifiesta Kant, digamos que hay un control de eficiencia, pero sin libertad. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿tecnocencia al servicio de qué proyecto humano? Porque eso es lo que nos proyecta esto aquí, una tecnociencia al servicio del proyecto humano. Desde una mirada filosófica, la pregunta no es si aplicar a método científico a la gestión, si es útil, sino qué fines persigue esa eficiencia. ¿A quién le sirve esa racionalidad cuantitativa? A los organismos de poder, profe. O sea, el ser humano se Exacto. vuelve mercantil. Exactamente, exactamente. Muy bien, exactamente. Porque la filosofía crítica contemporánea nos invita a recordar que la eficiencia no es neutral, siempre está orientada a ciertos fines económicos, ideológicos o políticos. Y que la tecnociencia debe subordinarse al juicio político y moral, no al revés. Muy bien. Dianita, hemos llegado a la parte final de nuestro CIPA. Hay una encuesta de satisfacción. ¿Puedes escanearla, por favor? Listo, profe, dame un momento, porfa. Ok, Encuesta de satisfacción, sí. sí. Ok. Ahí me pide unos datos. Se le pide nombre y apellido, correo electrónico, nombre del CIPA que participó. El docente es mi persona, Eugenio Escorcia. La zona es zona Caribe, ¿oíste? Yo estoy en zona centro de Bogotá. Ok, No sé, sí, y el periodo es 1602, ¿vale? nombre del CIPA, ¿qué nombre es, profe? Ya voy a ver la diapositiva. El nombre del CIPA es Filosofía, Conocimiento y Poder. Mm, Filosofía, conocimiento y poder. El profe Eugenio Escorcia Fuentes. Sí. ¿No? El periodo académico es el 1602. Es un CIPA nacional, ¿oíste? Ah, ok. Centro y zona.
¿La mía o la suya, Sí, la profe? suya, la suya. La suya, hija. Aquí no la encuentro. Em, Ustedes no son traseros, son las centro, ¿cierto? sí, pero... Ah, José Acevedo y Gómez, sí. Sí, ahí Zona está. ¿Lo Centro de encontraste? Bogotá, Cundinamarca. Periodo Ok. académico, profe. El periodo académico es 1602. 1602. Alcance de CIPA, ¿cómo Eh, es? nacional. Nacional. Tipología de Prim- CIPA. PMCC, primera matrícula. Curso académico. Teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Escuela, la EXA. Unidad académica. EXA. Exa La con EXA. H. Exa con H. La es Escuela Ciencias Sociales, Arte, Humanidades, que termina en H. Programa Creo- académico. Teoría del conocimiento también, profe. No, ¿suyo no, ¿usted no es filosofía? Ah, filosofía. Sí, señor. Filosofía. Ya ahí están, ya si son, pues, me encuentro satisfecho con la atención, ya eso lo responde usted ya ahí. Listo, profe. Listo, profe, ya le respondí. Ok, gracias. Aquí te voy a dejar el link para que evaluemos lo apropiado, lo aprendido. Voy a compartir el link. Lo puede ser el celular, no me deja el computador, no sé tampoco malo el internet acá donde yo estoy. Comparto el link en el chat. Ok, Es profe, un, ¿de qué es es un, ese link? un crucigrama. Ah, ya. Daniela, el crucigrama lo puedes ir desarrollando, bueno, poco a poco ya en tu espacio, ¿vale? Vamos a darle por, ¿dónde está la? Vamos a darle por terminado al CIPA. Gracias por compartir, gracias por estar pendiente a tus puntos. Próximamente en el día de hoy voy a dejar la grabación en el foro de noticias y asimismo también en la fecha de la próxima réplica. Ya no participas en la réplica porque participaste en el día de hoy. ¿Vale, Diana? Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias, Anita, bendiciones. Vamos a darle a finalizar reunión. Feliz tarde. Chao, profe. Feliz tarde, chao.